Buenas noches, bienvenidos a Mater Fátima. Creo que muchos de nosotros seguimos aprendiendo, ya nos hemos querido deshacer de las cosas del mundo, ya hemos entrado en ese conocimiento personal de cada uno de nosotros, por eso ya me imagino que a estas alturas la mayoría de ustedes ya ha tenido su confesión general y ahora lo que estamos haciendo es conocer más al Inmaculado Corazón de María para terminar conociendo al Sagrado Corazón de Jesús. Y ahora sí, conociendo esos dos corazones, pues querremos no separarnos más de ellos. Hoy vamos a empezar una serie muy hermosa, son 5 meditaciones. Hoy empieza la primera, de las dogmas de la Virgen María. Sabemos que existen 4 dogmas, pero uno estamos tratando de rezar a Dios para que el Señor nos conceda que la Iglesia, porque esto no es una novedad, esto ya lleva mucho tiempo, décadas atrás, que obispos, cardenales, sacerdotes han venido proponiendo a la Iglesia para que medite de poder reconocer a la Santísima Virgen como corredentora. Entonces, estamos como Madre de Dios, Inmaculada Concepción, Virgen, siempre Virgen María, y Asunta a los cielos, en cuerpo y alma. Entonces, estamos rezando por el 5º dogma. Bien, pues estos dogmas, vamos a revisarlos de una forma muy breve, pero muy hermosa, en estos 5 próximos días. Hoy empezamos con la Inmaculada Concepción. Es verdad que todo empieza por el dogma de la maternidad divina, pero cronológicamente, pues la Virgen nace siendo concebida sin pecado. Y eso es ya una gracia singularísima que la Virgen María recibió, de no tener mancha original y por lo tanto no cometió pecado personal. Esto nos va a ayudar mucho a comprender lo que es el corazón de la Virgen María, amarla mucho, amarla muchísimo, porque pues verdaderamente su correspondencia fue total, grande, profunda, y su enseñanza para nosotros tiene que ser también muy, muy importante. Bueno, pues vamos a pedir luz al Espíritu Santo, también lógicamente intercesión a la Virgen María, porque queremos profundizar. Se dan cuenta que aquí no tenemos prisa, yo trato de hacerlas de media hora, a veces me extiendo un poquito más, porque lo que queremos es disfrutar, queremos conocer más, queremos asimilar más y sobre todo entender para poder vivir en mi propia vida. Pues vamos a pedir esa luz al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a ver qué nos presenta hoy la doctrina católica. Vamos a comenzar con la palabra de Dios, Lucas 1, del 26 al 33. A ver qué nos dice la palabra de Dios. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, es un pasaje muy conocido, la visita del arcángel Gabriel a la Santísima Virgen María para hacer la anunciación y luego ya la encarnación del Verbo. Bueno, ¿qué nos dice la doctrina católica sobre esto? Ahora, estos siguientes capítulos, pues tengo que ser muy fiel a la lectura porque utilizan términos muy precisos. Si me ven leyendo un poquito más, es porque yo no puedo equivocarme. Al ser una doctrina tan límpida, pues yo no quisiera una palabra que desentone, sino que los grandes teólogos, los grandes santos, los papas que hablan de estas doctrinas, pues que nos presenten con sus palabras textuales, que son muy profundas, estos contenidos. Entonces, bueno, Cristo, por ser llamada Madre de Dios, dice, arranca un principio llamado del consorcio. O sea, María y Dios hacen un consorcio, una unión muy especial, porque ella va a tener un papel muy importante en la obra de la redención. Después de Cristo, el más importante. Entonces, se une íntimamente, o sea, asocia Cristo íntimamente a la Virgen María, y a partir de ahí empiezan todas las gracias y dones que la Virgen María recibe para poder desarrollar su vocación. Entonces, esto es muy importante. Principio del consorcio. Fíjense, a lo mejor algunos dirán, es la primera vez que escucho algo así. Por haber sido escogida, Dios hace con ella un consorcio. Esto en las empresas se escucha mucho, el consorcio de no sé cuántos, que es una unión de varias empresas, etcétera, etcétera. Pues aquí la unión de dos corazones, el corazón de Jesús y el corazón de quien iba a ser su Santísima Madre, se unen, y entonces pues ella empieza a recibir todas las gracias que necesita para cumplir su misión, que son muchas, pero su misión ha sido grandísima. ¿Cómo no reconocer con agradecimiento el que haya correspondido a tan grande privilegio? ¿Sí? Pero con una grande entrega, con un grande dolor, pero pues ahora está gustando y gozando de Dios. Bueno, ¿qué dice la doctrina? Entonces ahí es cuando están todos los dogmas, etcétera, y todos los privilegios, pero queremos empezar con el primero cronológicamente. Ella es concebida sin pecado original. Es la única criatura, ni San José, ni San Juan Bautista, estos grandes santos, todos nacieron con el pecado original. Bien, y entonces tenemos ya digamos, un aliciente para estudiar estos temas. Bien, hay dos conclusiones, primero, clarísimas de esta Inmaculada Concepción. La primera, la Santísima Virgen María fue preservada inmune, no fue tocada, de toda mancha de pecado, de culpa original, en el primer instante de su concepción. Esto es un dogma de fe. Para ser católico tienes que creerlo. Si no lo crees, entonces no eres católico. Los dogmas no se pueden contestar. Se creen, se abrazan, se aman, se sirven y se viven sobre todo. Bueno, está la Sagrada Escritura. No es que haya un texto que haya dicho la Virgen fue concebida sin pecado y cuidado el que lo contradiga, sino que en base a dos pasajes se puede encontrar fundamento para hacer esa reflexión teológica que después la Iglesia reconoce como dogma, o sea que está contenida en la palabra de Dios. La Sagrada Escritura nos ofrece Génesis 3:15, cuando le dice al enemigo, a Satanás, dice, pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. O sea, él era el linaje del pecado y a partir de ella, con ella, iba a ser el linaje de la gracia. Y ella era concebida sin pecado, llena de gracia. Dice, y también cuando el ángel Gabriel le saluda, dice, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Yo, por ejemplo, yo no estoy lleno de gracia. O sea, yo nací
manchado por ese pecado original. El bautismo me regaló la gracia y mis pecados personales, esa lucha que llevamos todos, pues a veces afea o rompe totalmente la gracia en nuestra vida. Y bueno, pues esto también nos hace pensar. Los santos padres son la representación de la tradición cristiana, pues desde los inicios han investigado y han desarrollado este tema. Aquí no se nos habla porque sería interminable toda la doctrina. Pero después viene ya el Papa Pío IX en la bula Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854, fíjense, tuvieron que pasar 1800 años después de la venida de Cristo para entender con profundidad algo tan grande, tan bello, el dogma de la Inmaculada Concepción. Pues él voy a leer una síntesis de esa bula. Para honor de la Santa e Individua Trinidad, aquí hay que dar honor, gloria, primero a Dios. Para gloria y ornamento de la Virgen Madre de Dios, lo que vamos a pronunciar es muy importante, para la Santísima Trinidad, para darle gloria y honra a su Santísima Madre. Declaramos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, aquí está la razón, en atención a los méritos de Cristo Jesús, fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original. Ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles. Por lo cual, si algunos presumieren sentir en su corazón de modo distinto a como por nos ha sido definido, sepan y tengan por cierto que están condenados por su propio juicio, que han naufragado en la fe y que se han separado de la unidad de la Iglesia. Quien no crea un dogma como este, se está separando de la Iglesia Católica. Y fíjense, aquí es muy triste, lo dijo el padre Gabriele Amorth, no yo. Contó el hecho de un cardenal, por ejemplo, que no creía en la existencia del demonio. También es un dogma de fe. O sea, se aparta totalmente de la fe católica. Sacerdotes que niegan la existencia del infierno, que también es un dogma de fe, que no se condenan las almas, están negando cosas grandísimas y gravísimas. Y es muy triste el escuchar estos relatos que laicos escuchan en las homilías y que les escandalizan, porque dicen, pero padre, lo que está diciendo está contradiciendo el catecismo de la Iglesia Católica, que es una síntesis de nuestra fe, un grande tesoro. Bueno, la razón teológica es muy bonita, muy interesante. Es que los teólogos cuando verdaderamente reflexionan, digamos, inspirados por Dios, por la gracia, bueno, hacen unas reflexiones muy, así, muy delicadas, muy profundas y muy interesantes, que dices, yo no me lo hubiera imaginado. Claro, es una reflexión teológica y por lo tanto también venida del cielo. Dice, porque no hallaban cómo, a ver, si ella es por méritos de Cristo en su concepción inmaculada, pero si Cristo no había venido, etc. Entonces, ¿cómo compaginar que en razón de los méritos de Cristo ya la Virgen nacía sin pecado, ¿no? Y entonces, pues los teólogos no era fácil encontrar un argumento plausible y convincente, ¿no? Y entonces encontraron esto. Dice, hay dos formas de redimir a un cautivo. La primera es la redención liberativa, que es o sería la que hay alguien cautivo, yo pago la deuda, por ejemplo, lo que hizo Cristo conmigo, pues es una liberación, una redención, pero liberativa. O sea, yo tengo un pecado y Él paga el precio por mí, ¿sí? Ya lo pagó hace 2000 años por mí, para que yo pueda ser salvado, y no ser cautivo. Después dice, viene una liberación preventiva, o sea, yo evito que seas llevado al cautiverio. Es real, esto existe. Entonces están hablando de una realidad. Dicen, esto es lo que le aplicó Cristo a su Santísima Madre. Ella fue liberada del pecado original
de forma preventiva por los méritos de Cristo que iba a encarnarse en su seno. Por eso tenía que ser una santa, en el sentido de inmaculada, virgen, todo lo que sabemos de ella. Entonces, ya tiene la razón teológica. Una redención preventiva para evitar que ella fuera ensuciada por el pecado original. Le aplica los méritos de la redención antes de que el Redentor naciera. Tenía que nacer en la Virgen. Y Dios Padre tenía que preparar ese seno, no solamente como belleza, salud, etcétera, sino ese seno virginal lo tenía que preparar ante todo en el alma. Como dice San Agustín, la Virgen concibió primero en la fe y luego después en la carne. Primero creyó y después ya el milagro sucedió. Bueno, la Santísima Virgen, el segundo aspecto. La Santísima Virgen María fue enteramente inmune durante toda su vida de todo pecado, incluso levísimo. No es dogma de fe, pero dice, es una fe implícitamente definida en el Concilio de Trento. O sea, la Virgen no cometió ninguna falta, ninguna. Es impresionante. Bueno, Santo Tomás de Aquino nos va a dar aquí una lección, una cátedra, como todas las cátedras de Santo Tomás de Aquino. Dice, a los que Dios elige para una misión determinada, les prepara. Todos los santos han sido preparados para la misión que tenían. Y dispone para que la desempeñen idónea y convenientemente, según aquello de San Pablo. O sea, nos prepara, nos capacita, etcétera, de acuerdo a la misión que tenemos. Nos da dones, gracias, etcétera, etcétera. Dice, nos hizo Dios ministros idóneos de la nueva alianza. Ella va a ser, después de Cristo, la más importante de la nueva alianza. La madre de la nueva Eva. Ahora bien, siempre, ya damos un paso en la, digamos, en la reflexión con Santo Tomás de Aquino. Si lo vas siguiendo, vas a adelantar otro paso. La Santísima Virgen María fue elegida, dice, por Dios para ser madre del Verbo encarnado. Y no puede dudarse de que la hizo por su gracia perfectamente idónea para semejante altísima misión. O sea, ella tenía que tener una serie de, digamos, de condiciones, de requisitos para ser la madre de Dios, porque así Dios lo quería. Y entre ellos era que iban a ser sin el pecado original. Como recuerden, oye, pero padre, nadie se escapaba, salvo ella. Imposible. Recuerda que Dios quiere, primero puede, quiere, lo hace. Es así de sencillo. ¿Tiene el poder de evitar eso? Sí, lo puede hacer. ¿Quiere hacerlo? En la Virgen María sí, lo hace. Y está la Inmaculada Concepción. Para el que tiene fe y sentido común, pues se entiende perfectamente. Bueno, pero no sería idónea Madre de Dios si alguna vez hubiera pecado, porque ahora estamos hablando no solo de la Inmaculada, sino que ella no cometió pecado, ni siquiera el más leve pecado. Uno dice, bueno, a ver si yo aguanto sin pecar grandemente una semana o 15 días. Pues ella no ofendió a Dios ni siquiera levemente. Bueno, entonces, ay, me perdí. Pero no sería idónea madre de Dios si alguna vez hubiera pecado, aunque fuera levemente. Hay que concluir por consiguiente, ya está llegando a la conclusión, dice que la bienaventurada Virgen no cometió jamás ningún pecado, ni mortal ni venial, para que en ella se cumpla lo que se lee en el Cantar de los Cantares. Toda hermosa eres, oh amada mía, y no hay en ti mancha ninguna. Esta frase no se le puede aplicar a otra persona que a la Virgen María. Hasta la Iglesia Católica como institución humana es institución divina, pero también es humana a la vez, pues por ser institución humana está llena de manchas. Y la Virgen no. Esta frase es para la Virgen. Toda hermosa eres, amada mía, y no hay en ti mancha alguna, ninguna. Bueno, ¿qué consecuencias teológicas se derivan de la Inmaculada Concepción y de que no cometió ningún pecado, ni siquiera leve?
La Santísima Virgen María fue enteramente libre del fomes peccati, o sea, de la inclinación al pecado, desde el primer instante de su concepción inmaculada. O sea, la Virgen María no sintió lo que tú y yo sentimos, pero no significa que por eso no fue probada en la fe, en la obediencia, etc. Ella no tuvo una inclinación al pecado. Nosotros vamos ahí caminando, pajareando, ya estamos pensando que vamos a robar, a quién estamos viendo con malos ojos, a quién hemos criticado, etc. Nosotros tenemos el fomes peccati por todos lados. Y si no te cuidas, se manifiesta y te lleva a pecar, esa inclinación del pecado. La Virgen no la tuvo, precisamente porque ella iba a ser probada en otras cosas mucho más grandes. Por ejemplo, estar en la cruz. Estar en la cruz, eso fue dolorosísimo para la Virgen María. Bueno, dice, la Santísima Virgen María no solo no pecó jamás, sino que fue confirmada en gracia desde el primer instante de su Inmaculada Concepción y era por consiguiente impecable. O sea, Dios le mantuvo siempre la gracia para que no pecara. Pero, pues, no sé, si yo estaría en el Calvario viendo morir a mi hijo, o sea, yo no soportaría. Yo, no sé, me volvería loco, me suicido o trato de bajarlo de la cruz y en eso me matan los soldados. No lo sé. No habíamos resistido el estar ofreciendo a su propio hijo por amor para que fuera el género humano salvado. Es increíble lo que la Virgen le tocó padecer. Por eso, ojo, porque parece que estas gracias, padre, entonces no tuvo la inclinación al pecado, pues, ¿cómo va a pecar? No, Señor. Todas las persecuciones, si hablaban del maestro, mira lo que decían del maestro, se burlaban del maestro, ¿qué no habrán dicho de la madre? Y jamás perdió el equilibrio, jamás, no sé, tuvo un mal gesto, una mala cara, una palabra incorrecta, inclusive para los soldados, ni siquiera para los verdugos o los sacerdotes judíos que crucificaron a su hijo, no tuvo una sola palabra mal dicha. Es impresionante. Bueno, seguimos con conclusiones teológicas. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción inmaculada, fue enriquecida con una plenitud inmensa de gracia, superior a la de todos los ángeles y bienaventurados juntos. Claro, porque es que yo les digo, mira, cuando tú sufras un poquito, en cuanto empezamos a sufrir, muchos de nosotros, como nos falta mucha oración, rápidamente caemos. Necesitamos hacer mucha oración para que verdaderamente Dios nos acompañe, nos fortalezca, nos ayude a no caer, a no fallarle. Bueno, la Virgen recibió más gracia que todos los ángeles, que todos los santos juntos, pero las pruebas de la Virgen, y yo no las soportaríamos un minuto. Con la forma que tenemos de ser, con la gracia que tenemos, no duraríamos un minuto. Es increíble. Bueno, Santo Tomás de Aquino nos va a explicar un poquito mejor esta parte. Dice, en todo orden de cosas, cuando uno se allega más al principio de ese orden, dice, más participa de los efectos de ese principio. Por ejemplo, siempre va a las cosas cotidianas que todo el mundo comprende. Si tú te acercas al fuego, más te vas a calentar. Entonces, concluye él, fíjate, algo tan sencillo, pero teológicamente tan robusto, difícil de contrariar. Entonces, ella, que es la que ha estado más unida a Dios, a la fuente de la gracia, a Cristo, su Hijo, pero verdadero Dios y verdadero hombre, entonces Él le colma, si da las gracias a todo el mundo, pues especialmente a su madre, a la que más participa de su redención, pues la colma de gracias, la colma de gracias. Y entonces ella no se queda las gracias para sí misma, todas las gracias las lleva a los demás. Qué hermosa. Pues Santo Tomás de Aquino continúa, siempre dando razón de los que le estoy diciendo, ¿eh? Dios da a cada uno la gracia según la misión para que es elegido. Y porque Cristo, en cuanto hombre, fue predestinado y elegido para ser hijo de Dios, tuvo como propia suya tal plenitud de gracia. Toda la plenitud de gracia era de él, porque él era el Hijo de Dios. Dice, que redundase en todos los demás.
pero él también quería transmitir la gracia. O sea, él era pleno en gracia, era la fuente de la gracia, pero precisamente iba a ser la fuente para dar la gracia a los demás. Y vuelve a concluir aquí. Mas la Virgen María tuvo tanta plenitud de gracia que por ella estuviese cercanísima al autor de la gracia. Entre más cercana al principio, la fuente de la gracia, más iba a recibir gracias, hasta el punto de recibirlo en sí misma. Y al darle luz, comunicar en cierto modo la gracia a todos los demás. Ella es la madre de todas las gracias. Todas las gracias que Cristo ofrece al mundo pasan por el Inmaculado Corazón de María. Esta es otra verdad impresionante para meditar. Bueno, vamos a la frase de los santos, ya nos estamos acercando. Hoy creo que sí vamos a ser fieles a la media hora. Con la concepción inmaculada de María comenzó la gran obra de la redención, decía San Juan Pablo II. O sea, ya con la Inmaculada Concepción de María ya estaba preparándose la grande venida del Mesías, que ya estaba prometida desde hace varios miles de años, pero ya estaba llegando a su culmen con la Inmaculada Concepción de la Virgen. Dice que tuvo lugar con la sangre preciosa de Cristo. O sea, empieza con la Inmaculada Concepción de María, llega ahora sí a la perfección en el Calvario y no digamos en la resurrección. Oh Inmaculada, dice San Maximiliano María Kolbe, qué dulce será la muerte de los que te pertenecen. Y esperemos que así sea. Los que estamos amando a la Virgen, pues cuando seamos llamados, pues que la podamos ver. Ama a la Inmaculada cada día más, cada vez más, y así por la eternidad, porque solo en el momento de la muerte este amor arderá libremente. Solo hasta que, si tú la amas en vida, este deseo, este ardor que vas a tener, lo vas a, bueno, ¡pum! O sea, va a salir toda su virtualidad, no toda su fuerza, ya cuando la podamos ver en el cielo. Bueno, ahora habla de las 4 prácticas interiores que constituyen lo esencial de la devoción a María, que son muy sencillas. Y nos explica una San Luis María Griñón de Montfort. La devoción interna de María son 4 prácticas. Hacer todo por María, dice, con María, en María y para María. Para hacerlo todo por Jesús, con Jesús, en Jesús, para Jesús. Y entonces hoy nos quiere decir todo por María. En pocas palabras, la obediencia total a María. Antes de hacer los actos, durante los actos que estés haciendo y después de realizar los actos, todo hacerlo con María. Con María. Y entonces es una obediencia total. Había una frase que decía que cuando te entregues, dice, renuncio a mí mismo y me consagro a ti, querida Madre mía. Cuando estés haciendo cualquier obra, es esta digamos, jaculatoria o oración que te propone San Luis María, pero si no, búscate otra. Pero renuncio a mí mismo, María, y te lo entrego todo a ti. Todo a ti. Esto debería empezar a ser una práctica, fíjense, a ver si lo empezamos también a repasar entre nosotros aquí, a partir de mañana, en las oraciones que hagamos, también esto, renuncio a todo a mí, María, y me ofrezco todo a ti, para hacerlo todo con María. Bueno, pues vamos a terminar aquí. Hoy sí hemos sido puntuales. Vamos a terminar media hora. Qué bueno. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Santa noche. Hasta mañana.